Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar que hemos organizado en Informa y que hemos denominado Análisis de pagos en la situación actual. Mi nombre es Juan Ortín, dirijo el Observatorio Sectorial de BK, que es la marca de Informa especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia. Y junto con Hilda Ampudia y María Luisa Salmurri, que son las responsables del programa de análisis de pagos de Informa, vamos a participar en este webinar. También estará José Ramón Ruiz Fornels, que es gerente de análisis sectorial y que bueno, pues estará pendiente de las preguntas que puedan surgir durante el evento. Yo me voy a encargar de hacer una presentación de las principales conclusiones de un estudio que hicimos en DBK antes del verano, titulado Impacto de la inflación de costes en los sectores de la economía española. Este estudio se planteaba como objetivo determinar el impacto que la situación actual de altos costes energéticos y altos costes de las materias primas estaba teniendo en los márgenes y en la rentabilidad de los principales sectores de nuestra economía. Será una intervención breve que durará unos 10 minutos y luego daré paso a Hilda y a María Luisa, las cuales presentarán las principales características, el funcionamiento del programa Análisis de Pagos de Informa, que bueno, pues en una coyuntura como la actual se convierte pues, en una herramienta fundamental para todo lo relacionado con la gestión de los cobros. Antes de comenzar el webinar, les recuerdo un par de normas de funcionamiento. Los micrófonos están silenciados para evitar ruidos de fondo, pero existe un chat en el webinar en el cual bueno, pues, se podrán trasladarnos las preguntas que estimen oportunas e intentaremos responderlas bien durante las diferentes intervenciones o bien al final del mismo. En todo caso, para cualquier duda o pregunta que les pueda surgir, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al cliente de Informa, que es el 902-176-076, o enviando un email a la dirección clientes@informa.es haciendo referencia al webinar Análisis de pagos en la situación actual. Voy a compartirles, como les comentaba, bueno, pues esta mi presentación, que como digo, bueno, pues en un tiempo de unos 10 minutos les presentaré este estudio que hemos hecho. Antes les comento rápidamente lo que es DBK. DBK es la marca líder especializada en la elaboración de estudios sectoriales y de la competencia. Publicamos anualmente más de 250 informes en profundidad, más de 1000 fichas de coyuntura, y analizamos en global unos 600 sectores españoles y portugueses. Nuestra metodología de trabajo se sustenta en dos patas básicas. Una, la explotación de toda la información secundaria relevante que existe referente, bueno, pues a los sectores que analizamos, y una segunda pata es la generación de información primaria a partir de entrevistas y contactos con altos directivos de empresas, de las empresas que están analizadas en nuestros estudios, y bueno, pues que digamos analizamos y nos sirven para generar una información singular. Todos tenemos en la cabeza que desde bueno, pues hace unos meses ha habido un incremento fuerte de determinadas partidas de costes. Pero pues déjenme que les comparta algunos datos como los que presento en esta diapositiva, en la cual pues vemos cómo los costes energéticos, bueno, pues están realmente disparados ya en el año 2021, y esa tendencia pues se ha mantenido en el año 2022, agudizado, como todos sabemos, por la guerra en Ucrania. El gas natural, por ejemplo, ya se había incrementado su precio más de un 300% en 2021, y en 2022 este ascenso pues también ha sido de 3 dígitos, acercándose al 290%. La energía eléctrica ha seguido una tendencia similar, se encareció en gran medida ya el año pasado, y este año acumula hasta el mes de agosto un aumento interanual del 180%.
la gasolina y el gasóleo de automoción, también con aumentos significativos ya en 2021, han acelerado de una manera importante su ascenso en este año 2022, con incrementos en torno al 37 y al 48% en el periodo enero-agosto. Las materias primas agrarias también han subido con fuerza, subieron ya también el año 2021, pero esta tendencia de aumento de sus precios se está intensificando en el año 2022. Pues vemos algunos ejemplos, como el trigo, cuyo precio crece más de un 50% en el periodo enero-septiembre de este año respecto a la media del año pasado, después ya de haber aumentado significativamente en 2021, la cebada con crecimientos de más del 60%, el maíz con cerca de un 40%, la pipa de girasol un 45% o la colza otro 40%, pues que evidentemente pues está afectando a los márgenes de toda la cadena de valor de la industria alimentaria. Y también las materias primas industriales se han encarecido muy significativamente, a pesar del cambio de tendencia que observamos en los últimos meses y que de alguna manera anticipan bueno, pues un frenazo en la actividad económica, en la actividad industrial y una moderación, digamos, de la demanda de estos productos que, como digo, está provocando un inicio de una tendencia descendente en sus precios. No obstante, acumulan hasta el mes de julio del año 2000 del presente ejercicio ascensos muy significativos, pues como el caso, por ejemplo, del aluminio con un 44%, después también de haber subido con fuerza en el año pasado. El níquel con un 69%, el zinc un 45%, la celulosa, materia prima para la producción de papel y derivados, pues se encarece cerca de un 50%. Y como excepción podemos destacar el mineral de hierro, que tras haber aumentado muy significativamente el año pasado, muestra un descenso este año que, como digo, bueno, pues anticipa quizás pues ese deterioro, ese descenso de la demanda futura. En este contexto de fuerte aumento de costes, como os comentaba antes, antes de verano hicimos un estudio que llamamos Impacto de la inflación de costes en los sectores de la economía española, en el cual paquetizamos o agrupamos 600 actividades económicas, teniendo en cuenta la clasificación nacional de actividades económicas a 4 dígitos. Las paquetizamos en 3 grupos, las agrupamos también en 42 sectores en función del impacto estimado que esta fuerte inflación de costes estaba teniendo en sus márgenes, en la rentabilidad de estos sectores. Las conclusiones generales fueron estas. Detectamos 155 actividades que agrupamos en 11 sectores en las cuales determinamos que el impacto estaba siendo muy fuerte, 292 actividades agrupadas en 19 sectores en las cuales estimamos que el impacto era significativo, y luego 12 sectores y 158 microactividades en las cuales estimábamos que este impacto de costes pues estaba siendo más moderado. Las conclusiones de este estudio las obtuvimos a partir del análisis de diferentes tendencias macroeconómicas, tendencias sectoriales, tendencias cualitativas, y también a partir de la información generada en nuestros diferentes programas de estudios. La agrupación de estos 42 grandes sectores es la que presento en esta diapositiva, y podemos pues concluir que los sectores más intensivos en el uso de energía, como puede ser la minería, la metalurgia, la industria de la madera, la química básica, la fabricación de productos de caucho y plásticos, pues están entre los sectores que se están viendo en mayor medida impactados por este aumento de costes. A pesar del aumento de los precios que están aplicando estas industrias, la presión sobre los márgenes está siendo muy fuerte, derivado de ese incremento de costes. Otro sector relevante es el de fabricación de otros productos minerales no metálicos, en el cual son sectores también muy intensivos en el uso de energía, y aquí pues podemos destacar, pues por ejemplo, la industria del vidrio, la industria de productos cerámicos, la industria o el sector de azulejos y baldosas, productos sanitarios,
ladrillos, cemento, cal, yeso, es decir, sectores muy intensivos en el uso de energía que están incluso pues, viendo afectada su producción, su actividad productiva por este fuerte ascenso de los costes energéticos y que a su vez son todos ellos proveedores del sector de la construcción, que por tanto pues también está experimentando una fuerte presión sobre sus márgenes de rentabilidad. El sector del transporte, lógicamente, afectado por el fuerte encarecimiento de los combustibles, que ya se manifestaba en 2021, que se está intensificando en 2022 y que, bueno, pues también es un sector pues, impactado de manera muy significativa por este ascenso de los costes. Otro sector que también destacamos de impacto fuerte es el de productos alimenticios a partir de cereales. Veíamos antes el fuerte encarecimiento de estas materias primas que se ha intensificado a partir de la guerra en Ucrania, al ser este país y también Rusia, aunque en menor medida, proveedores importantes de cereales como trigo, maíz, cebada a nivel mundial, pues este descenso de la oferta pues está provocando ese aumento de precios y está afectando en gran medida a determinados sectores, como puede ser el sector de producción de harina, el sector de panadería, bollería industrial, pastas alimenticias, también el sector de malta, el sector de la cerveza, que, como digo, pues están viendo impactados por este encarecimiento. Destaca también aquí el sector de piensos compuestos, pues también muy intensivo en el uso de cereales y todo el efecto que este encarecimiento de los piensos está teniendo en el sector ganadero, el cual pues está soportando o está teniendo que hacer frente pues a una fuerte subida de los precios de los costes asociados a la alimentación de los animales y además también el ascenso de los costes energéticos está afectando en la medida en que este sector también es bastante intensivo en el uso de energía para el acondicionamiento de las granjas. Y luego, por último, un sector que es el del comercio de productos alimenticios, el cual también pues, está viendo impactado en gran medida, bueno, pues por un doble motivo. Primero, por el propio encarecimiento de sus aprovisionamientos y también por el ascenso de los costes energéticos, bueno, pues que al ser un sector que necesita, digamos, más energía para tiene mayores necesidades energéticas para la conservación de los alimentos que otros sectores de comercio al por mayor o de comercio al por menor. En un segundo grupo encontramos bueno, pues sectores que también están sufriendo un impacto significativo, si bien estimamos que dicho impacto es algo menor al del grupo anterior. Y bueno, pues aquí podemos destacar algunos, como el sector agrícola, que bueno, pues está viendo impactado por el fuerte aumento de los carburantes y también por el fuerte encarecimiento que están experimentando algunos aprovisionamientos, como especialmente los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes que también pues, han visto disparar sus precios y bueno, pues está afectando en gran medida a los márgenes de las explotaciones agrícolas y todo esto, pues evidentemente está teniendo un efecto sobre la cadena de la industria también de la industria alimentaria. Otros sectores, pues como puede ser la industria textil y de la confección, artes gráficas, química de consumo, productos metálicos, electrónica, muebles con un incremento significativo también del precio de la madera, edición, gestión de residuos, bueno, pues son sectores que también están sufriendo pues, un impacto significativo en sus márgenes. Destacaría también los sectores de fabricación de maquinaria y fabricación de vehículos de motor, que además del encarecimiento de sus aprovisionamientos y de ese aumento de los costes energéticos, pues en los últimos meses, ya desde el año pasado, están enfrentándose a la amenaza que supone la falta de disponibilidad de determinados componentes a escala mundial, que de alguna manera pues, también está afectando en gran medida a su actividad. Y luego en este grupo podemos destacar también algunos sectores de servicios, como puede ser la hostelería o las actividades hospitalarias y asistenciales en establecimientos residenciales y otros servicios más orientados al consumo, como pueden ser gimnasios, instalaciones deportivas, peluquerías, tintorerías, escuelas de conducción, parques de ocio, que son sectores que también están sufriendo o se están viendo impactados de una manera significativa por el ascenso de los costes
de los costes energéticos. Y por último, pues el grupo de resto de sectores que, bueno, pues con un impacto más moderado, son sectores en general cuya exposición a este encarecimiento energético y de otros consumos intermedios pues es más reducidos que los anteriores y que, bueno, pues por tanto, este efecto pues está teniendo un impacto menor en sus márgenes. Pues aquí nos encontramos en general con sectores de servicios, pues como puede ser el sector de reparación, de suministro de aguas, servicios informáticos, actividades financieras, de seguros, inmobiliarias. En general, como digo, sectores de servicios pues mucho menos expuestos a este ascenso de costes energéticos y de las materias primas. Además de estas dos tendencias de aumento de costes, me gustaría destacar dos amenazas más que de alguna manera a las que, bueno, pues se están enfrentando el tejido empresarial y que de alguna manera afectará también a los resultados empresariales a corto plazo. Por un lado está los costes laborales, que, bueno, pues también estamos identificando una tendencia al alza en el contexto actual de alta inflación. Ya en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, los costes laborales por trabajador aumentaron de media un 5,9% y solo en este primer semestre del año 2022 el aumento está en el 4,3% y bueno, pues podemos prever que de cara a los próximos meses y de cara a 2023 este va a ser un factor también de afectación a los márgenes de rentabilidad de las empresas. Así como el incremento de los tipos de interés en el contexto también actual de políticas monetarias más restrictivas, que ha hecho que de haber vivido unos años desde prácticamente 2015-2016 con tipos incluso negativos desde 2016 a 2021, se haya registrado un fuerte repunte de los tipos de interés este año, sobre todo en los últimos meses, y ya en septiembre de 2022 el Euribor a 12 meses se situaba en un 2,2%, que es el tipo más alto, bueno, pues de la última década, ¿no? Y con previsiones de seguir aumentando en los próximos meses e incluso también en 2023. Todo esto, aumento de costes energéticos, aumento de costes de la materia prima, aumento de costes laborales, aumento de los tipos de interés que va a encarecer la financiación y los costes financieros de las compañías, pues hace que bueno, pues, los márgenes de las empresas pues vayan a verse impactados, sobre todo aquellas empresas que tengan mayores dificultades para trasladar a los precios este incremento de costes, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que estas pues serán en general pues empresas de menor tamaño, empresas con una menor identificación o fortaleza de marca, en definitiva, empresas pues que tengan un menor poder de negociación frente a clientes y también frente a proveedores, pues serán previsiblemente las que sufran en mayor medida todo este impacto del aumento de costes. Y ya para terminar, todo esto en un contexto pues de deterioro de las previsiones macro, de fuerte desaceleración del crecimiento. Aquí les muestro las últimas previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto en España, publicadas estos días por el Banco de España, en la cual se reduce muy significativamente la previsión de crecimiento para 2023 respecto a las últimas previsiones del Banco de España de antes del verano, que estaban en el entorno del 2,8%, han pasado al 1,4%, inferiores también a la previsión del Gobierno, que presentó también hace unos días, y que de alguna manera refleja, bueno, pues el freno que la economía española y en el contexto también internacional está experimentando y que experimentará a corto plazo. Y que de alguna manera nos llevará, y eso lo vemos en el gráfico de la derecha, a que esa esperada recuperación del nivel de actividad prepandemia se retrase de alguna manera al menos hasta 2024. En un principio se pensaba que se podía haber recuperado en 2022, parecía cierto hace unos meses que en 2023 podríamos estar ya superando el PIB del año 2019 y con estas últimas previsiones tendremos que retrasar hasta 2024 esa recuperación de la actividad. En definitiva, ya para terminar,
Bueno, pues esperamos unos últimos meses de 2022 y un 2023 con, bueno, pues con incertidumbres, con reducción de márgenes empresariales, con mayores dificultades, por tanto, de las empresas para hacer frente a sus compromisos de pago. Es previsible también un aumento de la morosidad y, en definitiva, pues todo esto va a aumentar la importancia de disponer de una información fiable, rigurosa, de calidad, para ayudar en todo lo que es la gestión del crédito y la gestión de los cobros. Por mi parte, nada más. Y doy paso ahora a Hilda y a María Luisa, que, como les he comentado antes, nos van a presentar este programa de análisis de pagos de Informa, que de alguna manera pues, va a dar respuesta a estas incertidumbres que les he planteado. Nada más por mi parte y muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. No sé si se está viendo la presentación. Sí, ahora mismo. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Juan, porque nos has dado una visión, un análisis de la situación actual que nos viene muy al caso para presentar la herramienta de análisis de pagos, que junto con mi compañera María Luisa vamos a intentar explicar un poco aquí de qué va. Antes que nada, bueno, pues eso, la situación que tenemos ahora mismo, pues la prevención y la gestión del riesgo es vital para las empresas. Por eso Informa intenta poner a su disposición la mejor información para ayudar a tomar decisiones. Por ponerse en contexto, Informa Dun & Bradstreet es la filial de CESCE, líder en suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing de empresas y empresarios. Con más de 400 millones de empresas en todo el mundo, contamos con una base de datos de la más completa y fiable del mercado. 375 millones de datos actualizados a diario, entre ellos las experiencias de pago con las que calculamos la nota Paydes. ¿Pero qué es la nota Paydes? Pues la nota Paydes es una valoración del comportamiento de pagos de las empresas. La podéis encontrar en el apartado de riesgos de nuestros informes, tanto financieros como comerciales. Calculada a partir de, como les comentaba, de estas experiencias de millones de empresas participantes a través de nuestra red internacional de Dun & Bradstreet en nuestro programa de análisis de pagos. Es decir, es una base de datos que estamos alimentando constantemente. El Paydes es una nota real y actualizada a diario. Todos los días se vuelcan nuevos ficheros, nuevas referencias que pueden hacer variar esta nota. Para calcularlo se utilizan las referencias de los últimos 12 meses. Pues se toma en cuenta su importe, su volumen y cuándo se produce ese pago, es decir, antes, en plazo, después de vencimiento, todo ello es lo que computa la nota. El resultado es un indicador numérico que va de 0 a 100, siendo el tramo entre 70 y 80 un comportamiento de pagos puntual, una nota positiva. Es decir, que un negocio que normalmente paga sus facturas dentro de los plazos acordados tendrá un código Paydes más elevado, mientras que aquellos que por su forma de pago, por su forma de proceder, pues pagan más lentamente que el resto, tendrán un código Paydes inferior. Pero ¿de dónde surge todo esto? No es algo que esta base de datos no es algo que nos hayamos inventado ahora ni que sea creado de la nada, sino que es un programa que nació en los años 60 en Dun & Bradstreet en Estados Unidos, sin ningún tipo de información de cuentas de las empresas, a salvo aquellas que cotizaban en bolsa. Se creó una base de datos única de información de pagos. Qué mejor forma de evaluar una empresa que por su comportamiento de pagos. Entonces surgió el programa DunTrade, que a lo largo de los años pues, ha ido implementándose en el resto de países a través de la red de Dun & Bradstreet. En Europa exactamente en los años 80 y en España desde 1996 hemos ido consolidando tanto nuestra información como la forma de tratarla. Es decir, nos vamos adaptando un poco a los tiempos y también a las particularidades de los países del sur de Europa. Es decir, hemos ido implementando notas o informaciones que nos habéis ido solicitando, como por ejemplo, no solamente los días de demora, sino también las condiciones de pago. Pero
¿Qué es el programa de análisis de pagos? ¿Qué significa intercambio de información? ¿Cómo participar? ¿Qué se obtiene a cambio? Bueno, pues es un poco lo que queremos explicaros aquí ahora. Dentro de Informa, en el 2018 se creó, dentro de la herramienta de InforManager, un gestor, que es un gestor de cartera, se creó el módulo de análisis de pagos, que es un servicio único y exclusivo de intercambio de información con total confidencialidad. Aquellas empresas participantes que colaboran, que alimentan esta base de datos con su experiencia de sus clientes, obtienen a cambio el acceso al detalle de toda esta información y a la comparativa con el resto de empresas colaboradoras. A diferencia de otros actores que hay en el mercado que solo muestran, pues eso, informaciones negativas, incidencias, en análisis de pagos queremos mostrar comportamientos tanto positivos como negativos. Es decir, queremos mostrar desde un comportamiento de pagos correcto a pequeñas demoras, pequeños retrasos que muchas veces, pues, por falta de liquidez puntual, pues puedan llevar que de forma repetida puedan ser señales de que futuras incidencias o futuros impagos. Solo las empresas participantes tienen este acceso ilimitado y totalmente gratuito al análisis exhaustivo del comportamiento de pagos de su cartera de clientes, es decir, está reservado solamente para las empresas participantes. Por hablar un poquito de cifras, pues ya tenemos más de 8 millones de experiencias y cerca de 1.900 empresas participando tan solo lo que es a nivel España. Después está toda la base internacional. Tener en cuenta que esto es además lo más actual, no es que llevamos almacenado, no es que acumulemos experiencias desde el 96 que estamos participando, sino que única y exclusivamente se cogen las de los últimos 12 meses. ¿Para qué es esto? Bueno, pues para ayudar a acelerar los cobros, prevenir impagos a través del acceso a indicadores exclusivos, comparar los plazos de pagos entre proveedores, pues como insistimos, es información tanto positiva, negativa, y en la que incluimos condiciones de pago. Dos objetivos claros, que es reducir la morosidad y mejorar el plazo de cobro. Al final, el éxito de una buena gestión del riesgo viene dado por tener la máxima información, saber gestionarla y tener las herramientas adecuadas para ello. Análisis de pagos es una herramienta donde podréis tener tanto información propia como información del resto de las empresas participantes, competencia y no competencia, el resto del mercado, como toda la información de la base de datos de Informa. De esta forma, tener una visión mucho más amplia y un conocimiento más real del mercado. Para identificar aquellas demoras que puedan ser, pues, intencionales frente a aquellas que a lo mejor pueden ser financieras, el saber dónde poder ajustar condiciones, dónde poder dar más plazo. En definitiva, tener una herramienta para poder negociar y no negociar a ciegas, sino con una consistencia detrás. Después, ¿cómo podemos participar? Pues participar es muy sencillo y lo que no queremos es ni daros más carga de trabajo, ni ser intrusivos en vuestros propios sistemas, por lo que para poder participar necesitamos un fichero, una cartera viva de clientes mensual, pero nos adaptamos a ese fichero que ya vosotros mismos utilicéis para vuestro propio control de deuda. El formato que os sea más fácil de extraer y que no suponga un trabajo extra. Firmamos un contrato de confidencialidad donde garantizamos por escrito, pues eso, la confidencialidad y la protección de los datos. Nos comprometemos al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos. Ahí no hay ningún problema. Y las experiencias comerciales volcadas en nuestros informes, lo que antes veíamos, el PEIDES, siempre son anónimas. Es decir, es absolutamente confidencial. Y ya por último, que esto es la parte que va a mostrar mi compañera María Luisa Salmurri,
os voy a dar paso a ella porque os va a mostrar cómo podréis visualizar toda esta información en el módulo, en la herramienta de análisis de pagos, cómo obtener el máximo beneficio y la máxima información de ello. Y con todo esto, pues me despido. Gracias, Hilda. Como comentaba, sí, en esta época en la que vivimos y que se está viendo afectada en los últimos meses por una subida importante de la inflación en nuestro país, es el momento. Me comentan que no se oye. Disculpar, un segundo. A ver. Yo tengo el micro activado. A ver, ¿ahora? ¿Se oye? Sí, sí se Sí, oye. vale, perfecto. Pues un segundito. Vale. Como os comentaba, en esta época que vivimos y que se está viendo afectada en los últimos meses por una subida importante de la inflación en nuestro país, es el momento de disponer de una herramienta que en tiempo real nos facilite pautas sobre el comportamiento de pagos de nuestros clientes en cartera con el mercado y con nuestros competidores. Y por eso os voy a explicar en qué consiste este programa Análisis de Pagos, ¿vale? Este programa es básicamente para lo que sería la cartera de clientes nacional, de ámbito nacional, y veríamos, en primer lugar, la herramienta nos facilitará pues, un resumen de la información que estamos facilitando de ese primer fichero, en el que se van a analizar pues, el número de clientes que vienen en el fichero, nosotros le llamamos deudores, pues serían los clientes, veríamos también los clientes que están pagando con retraso, el importe total de la deuda pendiente, de la deuda vencida, y a continuación veríamos qué cantidad de clientes de esa cartera disponemos de información de tramo medio de días de demora. ¿Vale? A continuación vamos a hacer una distribución por actividad, por código CENAE de toda esa cartera para que se vea pues, en qué sectores de actividad tenemos más representación. También veríamos una distribución por volumen de ventas. Todos estos son datos que recopilamos de nuestra propia base de datos y así veríamos pues, qué empresas estamos trabajando y que sean pequeñas, medianas o grandes. También veríamos una distribución a nivel geográfico, posicionando pues, todos esos clientes en las diferentes provincias donde estamos trabajando y podemos, a su vez, pues, entrar en cada una de estas provincias y veríamos pues, la distribución de esa provincia, de toda la cartera que tenemos en esa provincia. Veríamos pues, cuántos clientes están pagando puntualmente y si hubiera clientes que están pagando pues, con retraso, lo veríamos por tramos. Todas las gráficas que van a ir apareciendo dentro de este módulo, dentro de este programa, se pueden descargar en PDF y lo mismo que los listados también se van a poder descargar en Excel. Vamos a avanzar y aquí tenemos lo que sería ya la comparativa de pagos de toda esa cartera de clientes que, como decíamos, hemos localizado pues, otros proveedores que están trabajando con ellos. Y aquí podremos ver pues, cómo están pagando esos clientes a nosotros, cómo están pagando al resto del mercado. Y podemos analizar, si hacemos una diagonal así ficticia, por debajo de esa diagonal podremos observar que serían los clientes que a nosotros nos están pagando peor que al resto y todo lo que esté por encima de esa diagonal serán clientes que al resto le están pagando mejor que no a nosotros. Entonces, por ejemplo, con toda esta información nosotros podemos visualizar los clientes de cada una de estas casillas y ver pues, los clientes que en el mercado se están retrasando más y con nosotros aún se están comportando bien. Igual empiezan a tener algún problema y nosotros pues, de esta manera podemos darnos cuenta de lo que puede acontecer, de lo que puede suceder en unos meses. También, continuando con la información de esa cartera de clientes en global, nosotros aportamos toda una serie de datos comparativos que después se van a poder descargar en Excel. Esos datos serían pues, identificar con el nombre y el NIF a cada uno de esos clientes, decir, bueno, pues qué deuda tiene pendiente con la empresa pues, en el cierre en el que estamos trabajando. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en los cierres del mes de septiembre. Les diríamos cuál es la deuda pendiente, también cuál es la deuda que tiene vencida ese cliente con nosotros, cuál es la condición de pagos que tiene con nosotros, cuál es la condición de pagos que tiene a nivel global con todos los proveedores. A continuación, podríamos analizar también cuál es el tramo medio de días de demora de ese cliente con nosotros,
con el resto del mercado, con los principales competidores. Ahí tenemos toda la información realmente que necesitamos. Nosotros todo eso lo hacemos calculándolo en base a la fecha de vencimiento teórica, la variación del tramo medio de demora a nivel global con respecto al mes anterior. También nos damos el campo de incidencias judiciales, os indicamos si tiene o no tiene incidencias judiciales este cliente con cualquier organismo público. También interesante poder tener el punto de referencia de cuáles son la facturación, las ventas en el último año que tengamos nosotros presentado en la base de datos, y también el número de empleados, la provincia y el código CENAE al que pertenece este cliente. Siguiendo con esta evolución de la cartera, vemos dos opciones, dos tipos de gráfica. Por un lado, vemos la evolución anual de la deuda de mi cartera de clientes con respecto a nosotros. Después también con respecto a los competidores, si lo están haciendo mejor o peor que con nosotros. Y también veríamos la comparativa con respecto al resto del mercado. Por otro lado, analizaremos las condiciones de pago, tanto de nuestros clientes con nosotros, nuestros clientes con los competidores, los principales competidores, y con el resto del mercado. Entonces, ahí sí que tenemos una información que nos va a ayudar mucho a ver en qué posición estamos en cuanto a englobar a nuestra cartera. Otra visión de toda esta información sería este tipo de gráficas en las que sacamos una media de cómo se está comportando esa cartera de clientes con respecto a nosotros, y es muy interesante poder valorar también la evolución durante los últimos 12 meses, cómo ha ido evolucionando esa cartera de clientes. Aquí estamos viendo que con nosotros esa cartera de clientes está demorando pues cerca de 40 días, y esa misma cartera de clientes lo que hacemos es compararla con los competidores y con el resto del mercado. Y en este caso pues vemos claramente que está peor nuestra cartera con nosotros que con el resto. Entonces ahí sí que realmente tendríamos que buscar la fórmula de que nuestra cartera siempre de media esté lo más cercana al tramo de puntual. Otra de las opciones que nos da la herramienta es la de poder extraer un informe en la que se resume toda la información que hemos visto anteriormente, que tú puedes descargar en Excel, y tienes toda la información ahí de lo que sería el comportamiento de pagos del cliente con nosotros y con el resto. También veríamos aquí, lo mismo que hemos visto anteriormente, la comparativa que se hace de la cartera en global. Aquí veríamos la comparativa individualizada por cliente. Y claramente vemos en este caso que el cliente en cuestión que estamos analizando pues cada mes ha ido increciendo en cuanto a sus retrasos, y con respecto al resto ha ido mejorando. Por lo tanto, aquí probablemente tenemos un problema que hemos de intentar resolver. Última parte de este módulo, del módulo análisis de pago, sería la opción que tenemos de analizar el sector de actividad, el código CENAE. Entonces, aquí tenemos por defecto la herramienta nos va a dar información de nuestro código CENAE, nos va a decir el total de empresas que tiene la base de datos con información de pagos, y luego nos va a hacer una distribución a nivel del sector en general, nos va a decir cuántos días de demoras está incurriendo ese sector en que hemos solicitado. Luego tenemos por volumen, veríamos las microempresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y también hay un buscador para seleccionar cualquier código CENAE y que automáticamente la herramienta te facilita esta información a nivel de, pues nos puede ser útil si tenemos que trabajar con un cliente que está en un sector con el que no hemos trabajado nunca, pues al menos tenemos una idea de lo que está sucediendo. Y continuando con la información sobre comportamiento de pagos, para las empresas que tienen una cartera nacional, pero también a nivel internacional, disponemos de la herramienta de Dun & Bradstreet que se llama Payment Performance Insight. Esta herramienta igualmente es gratuita, se puede acceder desde la plataforma de Dun & Bradstreet, a diferencia de la plataforma de Informa, que es donde podéis encontrar el módulo análisis de pagos. Aquí vemos pues que como partners de Dun & Bradstreet tenemos presencia en los 5 continentes, y las principales diferencias que encontramos con respecto al módulo análisis de pagos de Informa es que, por ejemplo, si nosotros se puede ver una valoración, se puede hacer una valoración de lo que serían los tramos de demora de toda esa cartera de clientes,
y entonces podemos ver hacer un análisis o a 6 meses o a 12 meses. Entonces podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando toda esa cartera por los diferentes tramos, si los tramos de mayor retraso han ido creciendo o por lo contrario están decreciendo. También vamos a poder analizar los principales sectores de actividad con los que estamos trabajando y tienes la opción de poder solicitar la información para analizarla o bien haciendo el cálculo del PAIDEX a 3 meses o bien haciéndolo a 8 meses. Entonces te facilita pues, los diferentes códigos de actividad, que en este caso sería el SIC, el Standard Industrial Classification, y aquí te diría pues, el número de clientes que tienes en cada sector. Y por último ya, lo que también tenemos como diferencia con respecto al módulo de análisis de pagos es que también se muestran lo que llamamos el Family Tree. Es decir, de cada cliente nos va a decir por arriba pues, cuántas empresas tiene y por debajo cuántas empresas pues, con el mismo código de cliente están aportando ese dato, cuantificando tanto la deuda total como la deuda vencida. Vale, y ahora, pues nada, os he explicado pues, cómo funciona la herramienta nacional y la herramienta de ámbito internacional y vamos a dar paso al turno de las preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hola, pues sí que ha entrado ya una pregunta a raíz de la intervención de Hilda, así que no sé si a lo mejor es Hilda la que quiere contestarla. Y nos preguntan si quiero participar, ¿cómo tiene que ser el fichero? Vale, sí, como dijimos, eso es una base de datos alimentada, pues eso, por las empresas participantes, es un intercambio de información. El fichero, necesitamos cartera viva de clientes, pero nos adaptamos, pues el propio fichero que utilicen las empresas para su control, el control de su cartera viva, es decir, puede ser un listado de facturas, puede ser un formato EGIN por saldos, puede ser Excel, normalmente suele ser un Excel. La idea es que tenga la información básica, que es la deuda viva, vencida y no vencida, obviamente el NIF para poder cruzar con nuestra base de datos y a partir de ahí nos adaptamos pues a lo que ellos tengan. De esta forma creamos una macro con el primer fichero que recibimos y a partir de ahí lo mecanizamos para que todos los meses sea el mismo formato y vaya como de forma automática para poder ser más ágiles a la hora de volcar la información en la herramienta, en la base de datos, en la herramienta, y que se actualice lo antes posible la información para todos. Pero vamos, esto en cualquier caso lo miramos, aquellos que estén interesados, que se pongan en contacto con nosotros a través de Informa, seguramente pasen nuestros contactos, porque lo vamos viendo persona por persona, cliente por cliente y lo hacemos lo más fácil posible para todos. Gracias, Hilda. Hay una pregunta, esta es para Juan, para DBK, que preguntan que cómo puedo conseguir el estudio de inflación. Sí, este es un estudio que bueno, pues hicimos con la idea de distribuirlo sin coste, con lo cual bueno, pues se puede solicitar o si nos deja pues un email o pues una dirección de correo electrónico, pues se lo podremos hacer llegar. No sé si, Matilde, si luego en alguna comunicación del propio webinar se dice algo a este respecto. Sí, no, luego nos podéis comunicar con nosotros a través de nuestro email y poder pedírnoslo. Y os lo mandaremos encantados desde atención al cliente. No parece de momento que haya ninguna pregunta más, como si queréis esperamos un poco antes de despedir, a ver si se animan y entra. Y parece que sí hay una nueva pregunta. En cartera de clientes del análisis de pagos se pueden incluir las empresas que son personas físicas, es decir, autónomos.
Vale, no sé si quieres responder tú, María Luisa. Sí. ¿Se me oye? Vale. Pues realmente os comento, en el programa Análisis de Pagos y en el programa internacional de Dun & Bradstreet solo se va a volcar información de lo que es persona jurídica. Por el tema de protección de datos no podemos intercambiar información tanto de personas físicas como autónomos. Es decir, queda todo centralizado a personas jurídicas. Sí. Preguntan también por el coste del programa. No tiene coste, es una colaboración, es sin coste, es gratuito. Un intercambio de información, es decir, ellos aportan su información y nosotros le habilitamos el acceso gratuito. Y una nueva pregunta que acaba de entrar. ¿Las empresas participantes al PAIREX comunican todas sus facturas o parte de ellas? Vale, oficialmente la idea de todo esto y esta herramienta es para analizar la cartera total, o sea, para que tengas en esta herramienta el análisis de tu cartera total frente al resto de proveedores. Pero claro, obviamente nosotros la información que nos pasa a cada participante es la que volcamos. No podemos saber si es su cartera completa o si han eliminado aquellas empresas que no desean mostrar, o eso ya cada participante es responsable de la información, o sea, o responde por la información que envía. No nos podemos, no tenemos forma de saber si es la cartera completa o no. No parece que haya ninguna más. Esperamos si queréis otro poco. Gracias. Sí, yo quería hacer una aclaración respecto a esta última pregunta, y es que sí que lo que comenta Hilda, que las empresas comunican o nos envían información de todas las facturas, pero siempre que sean facturas que están en abierto, o sea, es decir, que están pendientes de vencer o que han vencido y nos han cobrado. ¿Vale? Es una pequeña aclaración. Y obviamente también si vuelcan toda la cartera de clientes, pero si en algún momento dado, por ejemplo, las empresas intercompany pues tienen deuda que realmente no es deuda porque es entre ellas, pues se puede llegar a bloquear y ciertas NIFs nunca sería volcada información sobre ellos. Es decir, que después hay que mirar participante a participante y ya se ponen las reglas ponen ciertas características que ellos nos quieran añadir. Eso habría que hablarlo uno por uno. Yo creo que es todo, ¿no? No sé, Matilde. Sí, ya está. Pues no parece que haya ninguna pregunta más, por si queréis ir despidiendo, que vamos muy bien de hora. Muchas gracias. Gracias Vale, a pues vosotros. Gracias a todos por atendernos. gracias a todos. Esperamos que haya sido de interés y hasta la próxima. Muchas gracias.